¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 10 de febrero, semana quinta del tiempo ordinario, y hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Escolástica, Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al celebrar a Santa Escolástica, Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santa Escolástica muere en el 543 en Montecassino. Es hermana gemela de San Benito. Fue sepultada finalmente en la misma tumba con su hermano. La mayor parte de lo que sabemos de Santa Escolástica viene de los diálogos del Papa San Gregorio Magno, quien escribió: «La muerte no separó los cuerpos de estos dos, cuyas mentes estuvieron siempre unidas en el Señor». Invocada como aquella que defiende contra las tormentas, patrona de los monasterios de monjas benedictinas. Y bien, hoy continuamos con la lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 8. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: no, sí podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente replicó a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos, se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete.
Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy tenemos otro milagro. Un milagro que ocurre de nuevo en esta tierra de paganos. Pero fíjense lo interesante, siempre hay algo interesante que sacar de todo esto. Le llevaron entonces a un hombre. No fue que Jesús se lo encontró, se lo topó. Le llevaron a un hombre que era sordo y tartamudo. Siempre es bueno tener a alguien que nos lleve con Jesús, que nos lleve con Jesús. Por cierto, y hablando de llevar a Jesús, pensaba en la obligación en fe, obligación moral, que tienen los papás, papá y mamá, los padres, de llevar a sus hijos a Jesús. Esto que se ha puesto de moda de pensar que la religión es algo que los jóvenes deben decidir cuando tienen uso de razón o están grandes, es un error. Un error que se está extendiendo peligrosamente cada día más y entre los católicos, que debemos evitar a toda costa. Porque a veces los papás, pues, se los llevan a los catequistas cuando tienen edad de los sacramentos de la primera comunión y dejan que ellos se encarguen. Pero tú, papá, tú, mamá, que me estás oyendo, tienes la obligación moral en fe de ser el primero, la primera que lleve a sus hijos delante de Jesús, que les muestre a Jesús para que sea Jesús su amigo, su maestro, para que encuentren en Jesús a su Dios, al único y verdadero Dios. Tenlo en cuenta. Siempre es bueno tener a alguien que nos lleve a Jesús. Y qué bonito poder decir: yo conocí a Jesús porque mi padre o mi madre me llevaron a Él. O siempre decimos porque mi abuela me llevó a Él. Pero siempre es bueno que la familia, papá, mamá, los abuelos, nos hayan llevado a Jesús y nos hayan presentado a Él. Pues en este caso, quizá eran familia, tal vez amigos, no sabemos, que conocían a Jesús, que habían oído de Jesús, sabían que Jesús hacía milagros, que tenía poder para sanar enfermedades, y se lo llevan a Él. Ese era un hombre sordo y tartamudo. Recuerden que los tartamudos normalmente tienen problemas de habla porque no oyen bien. Y si no pueden oír bien, con dificultad van a imitar un sonido que no pueden entender o que no conocen. Y este es el problema de los sordos mudos o tartamudos. Dice aquí que le rogaban, le suplicaban que le impusiera las manos. ¡Qué osadía! Decirle a Jesús cómo tiene que sanar. Tú cuando vas al médico le dices al médico cómo tiene que curarte. A veces somos así, le decimos al médico: me duele aquí, pero si usted me pone tal inyección se me va a quitar. No, no le podemos decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Dios es libre y Él sabe más que tú y que yo. Dejemos que Dios tenga la iniciativa de saber cómo va a curarte o cómo va a resolvernos el problema, cómo nos va a ayudar. No cometamos ese error de decirle a Dios cómo lo tiene que hacer. El cómo lo pone Él. Nosotros solamente vamos a Él. Él decide cómo resolver el asunto. A veces es un poco de soberbia humana, a veces un poco de ignorancia, a veces es que estamos acostumbrados a imponer nuestra manera de pensar a toda costa a todo el mundo, incluso a Dios. Sáname, pero de esta manera. Y no, si se dan cuenta, Jesús no les hizo caso. Porque a Jesús no le podemos decir cómo tiene que resolver las cosas. No siempre es con la imposición de manos. No siempre, no siempre. A veces es otra manera. Y aquí Jesús utilizó otra manera. Fíjense que dice el texto que lo llevó aparte, como para hacer algo mucho más discreto, menos estentorio, menos llamativo. Lo lleva aparte, lo saca a un lado de la gente y, oigan esto, le metió los dedos en los oídos, le toca la lengua con saliva, algo que podría parecer asqueroso el día de hoy, pero era la saliva de Jesús. Es Dios. De alguna forma es un poder creador, como estamos oyendo el libro del Génesis. Dios está haciendo todo de la nada y está creando las cosas. Dios podía hacer una nueva creación
en este hombre y le dice, pero fíjense, antes de decirle, mira al cielo y suspira. Recuerden que para este sordo era interesante las señas. Tal vez este hombre intentó decirle a Jesús por seña qué era lo que le pasaba, oídos, boca, lengua. Y Jesús utiliza también las señas, las señales, gestos, para darse a entender con este hombre. Dice que después mirando al cielo, como dándole a entender a este hombre que la ayuda que él necesita viene de arriba, mirando al cielo, suspira como para solidarizarse con todo el dolor que este hombre había llevado por años, porque un sordomudo sufre mucho por no darse a entender, porque no lo entienden, porque en todo lo demás es normal, pero ahí no puede, es un discapacitado y pues podía tal vez haber sufrido de mucho bullying, llamamos hoy, pues la gente se mofara de él, abusara de él, no lo tomara en cuenta, lo tomaran como pues un loquito, qué sé yo. Podría haber sufrido mucha discriminación por su situación y simplemente pues ser el miembro de la familia que nadie toma en cuenta, el pobrecito. Y esto tal vez había hecho sufrir mucho a este hombre. En ese suspiro de Jesús está la súplica, la plegaria y la compasión por todo el dolor que este hombre había sufrido. Y le dice, Efetá. Este hombre todavía no podía oír. ¿Por qué dijo Efetá? ¿Quién oyó esa palabra? Obviamente los que estaban cerca. No, él no estaba junto a la multitud, al grupo que estaba con Jesús, pero no estaba tan lejos tampoco. Lo dijo por los otros, por los que lo podían oír, porque ciertamente lo podían escuchar, para que oyeran lo que él estaba haciendo con este hombre. Ábrete. Tan importante era esa palabra como aquella palabra de la niña, Talita Kum, para que supieran que estas palabras son importantes. Recuerda, ten cuidado con lo que dices. Lo decíamos ayer, las palabras son importantes. Esta palabra tiene un efecto liberador, transformador, nueva creación y operativo en la vida de este hombre. Ábrete. ¿Qué se iba a abrir? El oído. Se iba a abrir la garganta para que este hombre hablara. Interesante es que dice el texto, al momento se le abren los oídos, Efetá, un rito que hasta ahora se conserva en el bautismo de niños y de no tan niños también, de adultos, pero que eso se suele suprimir, no es obligatorio, pero que se ha conservado. Y dice que se le soltó la traba de la lengua. Oigan, y empezó a hablar sin dificultad. ¿Cómo es posible que este hombre que no oía y que no sabía el idioma porque no lo había oído, empiece a hablar sin dificultad? Ahí hay un milagro, otro milagro oculto. O sea que aprendió el idioma arameo al instante, porque este hombre no había oído nunca. Este hombre no sabía la lengua completa o nunca la había escuchado. Medio hacía sonidos con la lengua, pero empezó a hablar sin dificultad. Y esto es un milagro, porque cuando una persona es tocada por Dios, la comunicación con los demás fluye. Y esto es importante a llevarlo a otro nivel. Todo cambió. Y así quiere Dios cambiar tu vida en un momento. Él quiere abrir tus emociones, abrir tu garganta, abrir tus oídos, abrir tus ojos, para que ya el mundo no esté cerrado para ti. Así como en el pecado original que vimos en la primera lectura, para mal, a Adán y a Eva se le abrieron los ojos, pero porque pecaron. A este hombre se le abre el oído y la traba de la lengua se le quita, pero para glorificar a Dios, para bendición. Veamos qué distinto escenario el que ahora se pinta, ¿no? Y dice que les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban. Jesús quería que se guardara todavía el secreto, pero qué difícil es que uno reciba una bendición tan grande y guardarla para uno, porque las bendiciones son para compartirla con alegría y para bendecir a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.